Bienvenidos a nuestro programa Voces del Agua. Con nosotros aprenderás información útil para el cuidado y uso responsable del agua y las acciones para reducir nuestra huella hídrica. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de su horario. Esperemos que estén muy bien. Ahora tenemos un programa muy especial porque tenemos vía Zoom al doctor Javier García de Alba, que la verdad es que es una eminencia. Vamos a platicar un poquito acerca de desertificación, porque hoy es el Día Internacional de la Desertificación y creo que tenemos muy poca información en relación a de qué es la desertificación. Y pues aquí nos acompaña nuestro jefazo Leti, que queremos mucho, el Inge Guadarrama, que nos viene a dar la bienvenida, y pues nuestra querida Leti, que siempre nos acompaña en Voces del Agua. Bienvenida, Leti. Inge, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Javier García de Alba. Muchas gracias por su tiempo y pues agradecerle su participación en este tema tan importante. Y bueno, el entusiasmo también de Leti, nuestra compañera Leti Altamirano, y Erika Casio como responsable del área de cultura del agua, con temas de, pues hablar de desertificación, un tema muy importante que, bueno, vamos a estar platicando muy ampliamente y lo que nos permite el tiempo, somos esclavos del tiempo, ¿verdad? Pero sí, aprovechar la experiencia y los conocimientos del doctor Javier García de Alba para tocar este tema tan importante y plantearlo a la comunidad que amablemente nos va a estar viendo en las plataformas. Pues adelante y muchas gracias por la invitación a este programa también, por supuesto, Erika. Un placer tenerlo este día con nosotros, Inge. Y la verdad es que a mí me gustaría presentar formalmente, como se merece, al doctor Javier. Les voy a platicar un poquito de él, les voy a leer su semblanza, que la verdad es que está impresionante el señor, qué bárbaro. Para empezar, pues tiene un doctorado, es SNI, que la verdad las personas que se dedican a la ciencia saben lo que significa un SNI nivel 1, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Es el director de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de Guadalajara, así es que nos visitan desde Guadalajara de manera virtual. Ha obtenido un montón de reconocimientos nacionales e internacionales. Tiene diplomados y capacitaciones también en instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Harvard, en la Universidad de Tokio, Universidad de Copenhague. Bueno, es impresionante. La verdad es que no se los voy a leer todos, pero él tiene muchísima experiencia en estos temas de desertificación, y pues obviamente todo lo que vayamos a aprender este día pues va a ser muy significativo para todos, me incluyo. Yo estoy súper emocionada con este tema. Y pues adelante, doctor, le voy a dar el micrófono y pues bienvenido. Muchas gracias, Erika, por esta invitación. Agradecemos mucho el entusiasmo que se muestra a través de estos medios. También un saludo para el ingeniero Luis Valderrama y también a Leti, que nos está acompañando en esta transmisión en vivo. Voy a compartir pantalla para mostrarles algunas diapositivas sobre la desertificación. Y bueno, primero, antes que nada, el lema que se busca en este año para la desertificación hace un llamado a la unidad y al equipo. Entonces, la Comisión de Lucha contra la Desertificación, que es una parte de las Naciones Unidas, recordemos que tenemos la de cambio climático, tenemos la de biodiversidad, pero también la de la desertificación. Eso hace ver a todos los que nos ven que a nivel especie es un problema muy grande y que una institución como las Naciones Unidas logró conjuntar esfuerzos para poder resolver o tratar de resolver este impacto que estamos creando. Entonces, no es cualquier cosa al hablar de desertificación, es un problema muy grande.
¿Y qué es la desertificación? Bueno, tiene que ver en los territorios, en las zonas áridas que tienen un clima de poca precipitación, es decir, hay poca lluvia, y causa la degradación de estas tierras, principalmente la producción, es decir, baja productividad. Y esta baja productividad está desarrollada no de causa natural, es decir, es por las actividades que realizamos nosotros, cómo usamos los recursos naturales o cómo usamos nuestro territorio, cuál es la vinculación que estamos haciendo en el manejo de producción de alimentos, y si incidimos de tal forma que ya no podemos seguir produciendo lo mismo, se deterioran, se transforman, le llamamos, tiene degradación. Y el nivel ya implícito en las zonas áridas es desertificación. Se va haciendo cada vez más grave. ¿Se puede corregir? Sí se puede corregir, pero primero hay que detectarla y segundo hay que ver las acciones que se tienen que llevar a cabo. Son acciones biofísicas, es decir, se tiene que trabajar con la tierra, con el suelo, con la humedad, con las especies vegetales, pero también con las personas que piensan cómo lo vamos a resolver, el manejo que está llevado a cabo en ese pedacito de tierra que les toca. ¿Tiene que ver también mucho con los gases de efecto invernadero, la desertificación? Sí, porque recordemos que el suelo es el banco más importante que tenemos de carbono, y si hacemos un mal manejo del suelo, se mandan o lo dejamos libre para que esté en el aire y aumente la temperatura o cambie la composición del clima. Entonces, a grandes rasgos, esa es nuestra definición para entrar en el tema de la desertificación, que yo les diría es la degradación de nuestro territorio, pero lo causamos de forma social, impulsado también por el clima. ¿Cómo nos afecta? Vamos a dar un poco de datos. Tenemos gran cantidad de extensión de zonas áridas, es decir, las zonas áridas no son desiertos, quiere decir zonas donde hay baja precipitación, pero hay vegetación. Y dependen 2.000 millones de personas del mundo. Es decir, hay muchísimas personas que viven en las zonas áridas, se desarrollan y es su casa. Sin embargo, en nuestro país, en México, tenemos este efecto de la desertificación alrededor en 51 millones de hectáreas. Es decir, es una gran proporción. Más de la mitad de nuestro país cae en las condiciones de zonas áridas y se ve afectada por este fenómeno de la desertificación. Y el número de personas son 65 millones de mexicanos se ven afectadas. Y tiene un costo anual de 138,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ya no pueden producir lo mismo, porque tienen que emigrar, porque los costos son más altos para producir lo que producía el año pasado. Y así se estiman estos costos del efecto de la desertificación. Aquí tenemos un esquema de cómo va transitando un suelo y por actividades del hombre se va perdiendo su capacidad de retener agua, también del clima, lo vamos cambiando, y también de los nutrientes, pero también de la biodiversidad que hay ahí. Y biodiversidad no hablo del jaguar o de la águila, que son muy emblemáticos a veces en nuestra mente. La biodiversidad hablo de los microorganismos que están en el suelo y gracias a ellos la planta puede tomar nutrientes. O biodiversidad hablo de las plantas que están ahí y nos ayudan a tener un clima para la gente que vive en las ciudades. O biodiversidad hablo de la parte de los animales que ayudan a conservar un ciclo dentro del ecosistema. Y también de los alimentos que de ahí se producen. Entonces, todo esto son de cambios en nuestro ecosistema provocados por las actividades de los seres humanos o de las personas que vivimos ahí. Aquí les voy a mostrar un pequeño video, porque a veces cuando hablamos de desertificación es muy complicado ver el efecto que estamos haciendo a nivel planetario y también como país. Y este video me gusta mucho, primero porque es muy visual,
Y dos, porque vemos que no hay fronteras para los impactos como la desertificación o el cambio climático. Entonces, muestra cómo se mueven los gases de efecto invernadero que están secuestrados en el suelo o que emitimos los seres humanos, y los vamos a ver en rojo. Entonces, estas nubes rojas que ven en Estados Unidos, en México, en Europa, en China, en Rusia, en la India, vean que en el mes de febrero, acá está el mes 2, cómo se están produciendo. Y dirían ustedes, ¿eso es mucho o es poquito? Vamos a adelantarle un poquito. Vean cómo está de rojo ahora el planeta con los gases de efecto invernadero. Lo voy a parar tantito ahí. Ahí. Si se fijan, en abril, recuerden cómo están los campos. La gente que transita por carreteras o en alrededor de las ciudades, que ven la zona agrícola, cómo se encuentra el campo en el mes de abril. El mes de abril está descubierta la tierra. Tenemos los campos de sembradíos, principalmente de maíz, pelones, como se le menciona de forma tradicional. Es decir, la tierra está descubierta. Y porque no tenemos una masa vegetal, es decir, está sin plantas, todo lo que secuestró la planta en la raíz lo está emanando o lo está exhalando el suelo. Y eso que nos costó mucho trabajo secuestrar, ahora está en el clima, y el clima, si se fijan, por lo que le pasa, aquí le voy a poner play, lo que emanamos de Estados Unidos o México, pues llega a Europa, y lo que emana China o en la India le llega a México. Entonces, aquí está porque es un efecto, y lo que mencionaba la cumbre de tenemos que actuar todos juntos, porque si no hacemos una política de especie, no vamos a poder solucionar los problemas como la desertificación. Entonces, es un problema grave, es un problema severo. Posteriormente vemos que ya en meses que hay más lluvia y las plantas empiezan a crecer, realizan fotosíntesis y empiezan a guardar de nuevo el CO2. Sin embargo, esta mancha roja año con año crece más. ¿Por qué? Porque el suelo está degradándose y no puede mantener la misma vegetación que el año pasado. O hay deforestación o cambio de uso de suelo. Entonces, los gases se van quedando y se van acumulando, y principalmente el dióxido de carbono. Entonces, es un reflejo de nuestras actividades, de cómo los podemos cambiar y que sí se puede solucionar. Otro punto muy importante dentro de la desertificación es la erosión. Esta es una foto de Jalisco, de la agricultura de maíz, es una de las regiones que produce más maíz, y se fijan, está el tractor verde, y está todo pelón. La tierra la dejamos sin una cubierta que la proteja de forma natural, y aparte le pasamos un arado para tener mayor profundidad para sembrar la semilla, pero hay un trueque, y ese trueque es la pérdida de minerales. Y se ve en esta bolsa de polvo, pues la estamos emitiendo, y segundo, estamos también rompiendo la estructura de los microorganismos benéficos de nuestro suelo. ¿Se ha hecho de forma tradicional? Sí, se ha hecho de forma tradicional. ¿Produjo alimentos? Sí, produce muchos alimentos, pero el costo de esto es muy alto. Imagínense ustedes que se van de fiesta diario todas las noches. Pues sí, se van a divertir y la vamos a pasar bien, pero conforme vayan pasando los años, el cuerpo va resintiendo ese impacto. Es lo mismo que estamos haciendo con la Tierra. Entonces, esto ya lo habían visto en catástrofes mundiales los norteamericanos. Ellos tuvieron un problema muy severo en los años 20 y 30, en la región donde se producen la mayoría de los cereales, el trigo, el maíz, la cebada. Por eso se le llamaba el tazón de alimentos, de granos. Tuvieron el tazón del polvo, porque como todos los agricultores tenían las tierras pelonas, a la hora de sembrar, vino una fuente ventisca. Aquí podemos ver las casas de los agricultores,
y como no había nada que mantuviera la estructura del suelo estable, se llevó todo. Y aquí vemos un productor que tenía algún pasto nativo, y vean todo lo que perdió, casi 1,5 metros de suelo. Y podrían decir, bueno, pero eso es tierra, no pasa nada. La fertilidad de los suelos se encuentra normalmente en los 15 centímetros de profundidad. Y cada centímetro de suelo se tarda más de 100 años en promedio en formarse de forma natural. Entonces, imagínense cuántos miles de años perdió los productores de ahí y cuánto le tiene que agregar de fertilizantes para tener lo que ya tenía de forma natural. Entonces, a eso se le llamó una de las catástrofes más grandes de la desertificación, y por eso el país vecino crearon instancias de gobierno para que no volviera a suceder, cosa que aquí en México también las tenemos, pero lo que necesitamos es capacitarnos y tener conciencia de que esto nos está pasando, y a lo mejor no hacemos el 2 vol que ellos tuvieron, pero sí estamos perdiendo mucha fertilidad de nuestros suelos y también la capacidad de producir alimentos. ¿Cómo estamos? Estudios que se han realizado a nivel nacional mencionan que los productores no realizamos o no realizan análisis de suelo para sembrar. Cuando nosotros vamos a llevar nuestro coche a que lo arreglen, normalmente el mecánico o en la agencia que se realiza el arreglo hace un escaneo del coche, es decir, ve qué tiene antes de meterle mano. Y eso pues, es un diagnóstico, es un estudio antes de poder realizar una actividad con el coche, y es de forma natural. Pero los productores, cuando van a hacer la producción de alimentos, nada más el 15% lo hace, esos estudios de ver cómo está la salud de su suelo. Es decir, el otro 85% no lo realiza. Es como llevar el coche y decir, pues creo que le duele el motor, cámbiale de motor. O creo que le llueven las llantas, cámbiale las llantas. Sale carísimo hacer eso. Entonces, el diagnóstico nos ayudaría para realmente decir, no es el motor, lo que le duele son 2 roldanas, nada más necesitamos este cambio, lo demás no le meta, está bien el coche. Y eso incide en la aplicación de los agroquímicos. Entonces, como no se hacen los análisis de suelo, no es una cultura que está implícita en el productor, ni que el gobierno ha propiciado, y que las universidades tampoco hemos podido incidir en la capacitación de los productores para que hagan este análisis que es básico, le ponen agroquímicos a morir y los fertilizantes también a morir. Y el que está sacando ventaja de eso son los que venden fertilizantes y agroquímicos, porque se hacen dependientes las tierras a ese sustituto de la fertilidad natural de la tierra. Muy bien. Entonces, la parte de la dependencia que se hacen de los agroquímicos en el sector agropecuario va incrementando, porque por un lado no se hacen los análisis y por otro lado no sabemos cuánto realmente necesita el suelo. Simplemente estamos virtiendo cada vez más agroquímicos para tener la producción que tuvimos en años pasados, pero esto tiene un costo. Que se tienen que incrementar más los agroquímicos. Entonces, ese costo lo pagamos la gente que consume los alimentos. Y también el territorio, porque pierde muchas funciones el suelo. Fíjense, en un estudio que se realizó aquí en Jalisco, en niños, el 100% de los niños se les analizó la orina y todos tenían cantidades de agroquímicos. Entonces, el riñón estaba expulsando la cantidad de agroquímicos que era pues ya peligrosa de por sí, y estos agroquímicos fueron glifosato y el 2,4-D, los cuales se utilizan para eliminar las malezas en la agricultura y poder sembrar de una forma más sencilla. Entonces, eso nos habla de la cantidad de agroquímicos que se utilizan y cómo nos los estamos comiendo nosotros, en este caso los niños, y pues esto va a pagar factura al riñón, al sistema linfático, a su crecimiento, a los huesos, a los músculos.
y no lo podemos medir en todos los alimentos que consumimos. Entonces debe haber políticas para reducir este riesgo, pero también para tener más seguridad en los alimentos que ingerimos. Otro punto de la desertificación, otro indicador es la migración. Aquí en Jalisco hicimos un análisis de la migración de las zonas rurales y en el año de 1990 teníamos una población rural de 4.240.000 mexicanos. Es decir, estos más de 4 millones vivían en zonas agropecuarias, sustentaban sus familias, podían ser felices y tener una vida sana. Sin embargo, en el año 2020, esta población se redujo a casi una tercera parte, es decir, de tener 4 millones, ahora tenemos 1,5 millones. ¿Y por qué? Porque las condiciones para vivir dignamente, con una forma feliz en el medio rural, se han degradado. Entonces, cuando hablamos de certificación, también tenemos que ver de aspectos sociales, no solamente que si la foto que está en la esquina del tractor arando, si ese lugar ya no produce la misma cantidad de alimentos para poder subsistir en esa familia, pues va a migrar, se va a ir, va a abandonar. Y esa tierra entra todavía en mayor degradación. Entonces la familia migra a dos principales regiones aquí en Jalisco, a la zona metropolitana, es decir, a la ciudad de Guadalajara, y 2, a Estados Unidos. Entonces el factor de la desertificación no solamente es estática del campo, también afecta a las ciudades y también afecta a otros países. Y lo podemos medir con la población rural, de cuánto se ha ido. Entonces, la gente que viene del campo a lo mejor no tiene todas las ventajas para triunfar en la ciudad. ¿Por qué? Porque no tiene aspectos culturales o el índice de educación es bajo y va a tener empleos que a lo mejor no son los mejores remunerados para su familia. La va a vivir complicada, ¿no? Entonces, se hace una cadenita cada vez más compleja por este fenómeno de la desertificación. Y vean, aunado a lo que les decía de los agroquímicos, esta es una gráfica del precio promedio que se tiene aquí en Jalisco del fertilizante más usado, que es la urea, que tiene gran cantidad de nitrógeno. Y vean, hace 22 años estaba abajo de 4,000 pesos la tonelada. Y actualmente está arriba de 25,000 pesos la tonelada. Entonces, ¿qué habla? Pues imagínense que les cueste la gasolina 1,000 pesos y luego les va a costar 25,000 pesos llenar el tanque. ¿Cuánto incrementa el costo de la producción de alimentos? Y está aunada a la dependencia que tenemos de los fertilizantes. Un dato muy importante es que el 85% de los fertilizantes químicos, en este caso de la urea, que se usan aquí en el país, son extranjeros. Entonces no se puede tan fácil regular el precio de la urea. Muchos dirían, bueno, pues que se haga una política para bajar el precio, viene de afuera. Y cuando vienen las cosas de afuera es muy complicado regular este precio. Y la tendencia está muy marcada en la gráfica, va a estar subiendo y va a subir cada vez más. Entonces tenemos que tener opciones para que el productor no sea dependiente de la urea. Y segundo, el cambio de fertilizante químico por otros, en este caso orgánicos. Esa es la propuesta que nosotros hacemos en la parte de la Universidad de Guadalajara. El paradigma actual de la producción de alimentos ha llegado a un límite y tenemos que crear nuevas soluciones. Entonces tenemos que desaprender el modelo para poder incorporar uno nuevo dentro de las zonas áridas, donde se da el fenómeno de la desertificación, y tener nuevos actores que puedan ayudar a tener un beneficio social a la gente que vive ahí, que evite esa migración y que viva dignamente y que nosotros tengamos alimentos seguros y también la cantidad necesaria para hacer nuestras actividades. Entonces, ese modelo solamente puede hacerse con la herramienta más fuerte que ha desarrollado el hombre, que es la educación.
la capacitación, los talleres, los diplomados, todo eso, el foro que estamos haciendo ahorita, todo eso incide en cambiar la forma de hacer las cosas. Y necesita hacerse directamente con los productores y con los hijos de los productores, es decir, los estudiantes y los jóvenes. Entonces, tenemos que salir a hacer estas capacitaciones en las regiones que son más importantes de producción de alimentos de todos nuestros estados de la República Mexicana, pero también en las escuelas, y hablo desde el nivel primaria, a enseñarles la importancia del suelo, las características, la interrelación que tienen con los ecosistemas. Y aquí podemos ver estudiantes de diferentes áreas, no todos son de áreas agropecuarias, porque son ellos los que tienen que tener también en el consumo una apreciación del valor de dónde viene su alimento y cómo se produjo su alimento, y pagar más por ese esfuerzo que están haciendo los productores. Si no se conoce, no se puede valorar algo. Entonces, aquí realizamos capacitaciones muy, muy fuerte para cambiar esa realidad. Realizamos también capacitaciones que sean muy sencillas, que no se necesite tener un doctorado para comprenderlas, que sea para todo el público en general y que sean muy prácticas. Por ejemplo, podemos ver ahí al lado izquierdo cómo se mide la cantidad de agua que se infiltra en nuestros parcelas y cómo un manejo influye sobre más agua que se mantenga en el suelo, como pueden ver en el azul, y el rojo, que la mayoría del agua se mantiene arriba del suelo y se va a escurrir y se va a perder y esa agua se va a evaporar, no nos va a servir mucho. ¿Y qué podemos hacer para tener suelos más parecidos al azul? ¿Y qué debemos evitar para no hacerlos como los rojos? Muchos también de los indicadores, la desertificación está unida con lo que le está pasando al suelo. Y hay indicadores físicos, hay indicadores químicos. Un indicador físico es, por ejemplo, qué tan duro es el suelo. Un indicador químico es el pH que tiene el suelo, si es ácido. Pero los indicadores biológicos se dejan mucho de la mano. No se han desarrollado mucho y son muy fáciles de analizar y es un referente que el productor puede palpar y no es costoso. Entonces, si recordamos en Marte, por ejemplo, tenemos suelos, pero ¿por qué no tenemos plantas ahí? Si tenemos minerales, tenemos nitrógeno, fósforo, potasio. Bueno, aparte de que no hay agua, la parte del agua está congelada en algunas regiones que han encontrado en Marte, faltan los bichos, los microorganismos que generan la materia orgánica. Entonces, ese 5% es importantísimo para la generación de vida, pero también de alimentos, en este caso en el suelo. Y el referente que les puedo poner más claro es, el suelo está vivo, al igual que, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema gástrico en el cual el estómago, la parte de los intestinos, tenemos seres diminutos, microorganismos que viven ahí y han vivido de forma natural y que si se enferman ellos o los eliminamos a ellos, nos enfermamos nosotros. Entonces, lo mismo pasa en el suelo. Aquí podemos observar un intestino en el cual incluye 100 billones de bacterias de 1000 especies distintas. Aquí hay un ecosistema que nosotros lo traemos diario cargando en el estómago y no nos damos cuenta, y estos son los que se encargan también en degradar y que tengamos los nutrientes necesarios y nosotros los procesamos. Y nuestros ancestros ya lo sabían, a lo mejor no eran médicos ni tenían la ciencia que tenían actualmente, pero ellos propiciaban esa biodiversidad de nuestros estómagos a través de bebidas o comidas como pueden ser el tepache, el tejuino. Entonces, es forma de tener una fertilidad de biodiversidad en nuestros estómagos. ¿Y por qué no lo hacemos en el suelo? Pues, debido a desconocimiento o a veces porque no hay un curso, un taller para conocerlo. Y este es un resultado en los suelos. Aquí podemos observar, gracias a la forma que se hacen estos círculos que parecen discos, al color, si se fijan son de diferentes colores, diferentes formas, nos indican
cómo están los bichos o los microorganismos en el suelo, y esto a su vez nos indica si es un suelo saludable o tiene mucho impacto por fertilizantes o es muy degradado y tiene desertificación. Entonces, es una forma muy fácil de que el productor pueda medir sus suelos y tener una toma de decisión para decir, esto me conviene o no me conviene. Me está costando un costo de la salud de mi suelo y eso me va a producir que gaste más en fertilizante y tener menor agua y que sea más complicado mi situación, o al contrario, me está dando un beneficio. Entonces, estos talleres se llevan a cabo aquí en la Universidad de Guadalajara y con gusto se pueden compartir a todas las regiones aquí de México. Y son de cromatografías de suelo y tienen un costo muy sencillo el material, muy, muy barato. Pero también tenemos otras capacitaciones de nivel internacional que hemos desarrollado. Por ahí hay un documental que a lo mejor muchos de ustedes ya lo vieron, que se llamó Besando el Suelo, o en inglés Kiss the Ground, en el cual en la plataforma esta de Netflix impactó mucho a la comunidad internacional porque habla de la nueva revolución que está sucediendo en la producción de alimentos y cómo el suelo es tan importante y no se toma en cuenta y qué debemos de hacer para arreglar esta situación. Y pone ejemplos muy claros. La mayoría sí sucedieron en Estados Unidos, pero son ejemplos que se pueden adaptar a las condiciones de nuestro país. Y vemos aquí en esta foto, por ejemplo, los diferentes suelos de producción de forraje para ganadería, como la mínima labranza, la convencional, el sobrepastoreo o la parte de labranza cero o un pastival nativo, influye en la cantidad de agua que se almacena, y esta cantidad de agua que se almacena es utilizada para producción de alimentos o para mantener la biodiversidad de nuestros ranchos. Entonces, con estos cursos se pretenden conocer el suelo, pero también aquí hemos visto que se reduce el consumo 50% del agua. Es una forma de cosechar agua en el suelo, en productores de ganadería, pero también de agricultura. Y se está haciendo una vinculación, y este es un anuncio que también damos la primicia en el Día Mundial de la Desertificación, que vamos a traer a uno de los conservacionistas técnicos más importantes a nivel mundial, el ingeniero Ray Archuleta, que bueno, lo vamos a tener aquí en México y esperemos que nos comparta mucho de su información para que los productores de nuestro país pues tengan más herramientas para salir avantes al problema de la sequía, al problema de la erosión del suelo, a la desertificación. Entonces esperemos muy pronto tenerlo aquí y con mucho gusto compartirle la información para que también puedan aprovechar a esta persona que tiene muy buena información y muy útil para los problemas que tenemos aquí en México. Finalmente cerraría con que la parte de la desertificación es un problema complejo, quiere decir que necesitamos de muchas personas, de muchas disciplinas para resolverlo, y es un problema que se realiza y también tiene la solución en el campo, es decir, no es nada más se va a solucionar desde los laboratorios, no, tiene que ser un proceso de educación, de capacitación a las personas para cambiar hábitos, para cambiar manejos, y eso tarda, pero si no entramos hoy, si no hacemos algo este año, si no hacemos algo este mes, esta semana, este día, la solución va a estar más lejana, y entre más lejana, es más difícil revertirla hasta los puntos de que ya no se puede hacer nada. Entonces, es urgente a que se atienda, pero también es muy importante que se participe en la capacitación de los productores y también de los tomadores de decisiones. Muchas gracias. Bueno, como creo que Erika ya no salió rápido a hacer los comentarios, me parece muy interesante, doctor, la exposición que nos está haciendo con el tema de la desertificación, tomando en cuenta que es una combinación de fenómenos y de efectos creados por el hombre en sus actividades, porque no podemos desligar una desertificación del tema de la sequía, por ejemplo. Y pudiéramos estar hablando de que México es un país que podemos dividirlo
en dos Méxicos, la parte sur-sureste, que tenemos abundante agua, y la parte del norte, en donde se nota que el cambio climático también se han sentido los efectos, tenemos menos lluvias, pero también estamos haciendo un abuso en el manejo de los suelos y de la desertificación, la deforestación, por ejemplo, la pérdida de tierra, que siempre esa pérdida pues también trae efectos nocivos para la productividad, pero también para nosotros mismos como seres humanos. Creo que ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ir buscando la mitigación de los efectos de la deforestación? No hay que perder de vista que podemos tener erosiones del suelo causada por el viento y por el agua. Observamos también deterioros en las propiedades físicas y químicas y biológicas también del suelo. La pérdida duradera de la vegetación natural, que eso también implica que hacer reversible el fenómeno de la desertificación sea más complejo. Entonces, tenemos que ir viendo, sí, estar atento a las causas de la desertificación, pero también a las medidas de reconversión y de mitigación de esos efectos que nosotros mismos estamos causando con nuestra actividad. Creo que ahí es un tema global, porque no es un tema localizado en México, sino que esto es un comportamiento global. El tema de los fertilizantes, tú manejabas, doctor, el tema de la urea. La urea anda ya en 27,500 pesos la tonelada actualmente. Urea, pero también los otros fertilizantes se han disparado. Entonces, tenemos que ir viendo cómo poder suplir a fertilizantes más amigables, fertilizantes orgánicos, las compostas, por ejemplo, que son derivados de la misma actividad que nosotros tenemos y que le ponemos poca atención. El norte de México con una sequía extrema, en esta época ahorita ya tenemos sequía extrema, y bueno, esto avisoramos que no tenemos todavía pronósticos de lluvias que puedan venir a mitigar un poco esta sequía. Pero todo esto es ocasionado por la misma actividad que nosotros como seres humanos estamos haciendo y que no le ponemos la atención debida. Creo que esto, y lo comentabas, doctor, es el tema de la educación, el tema de cultura, el tema de mostrarle a la población que cada quien hacemos la parte que nos toca, bien sea perjudicando el medio ambiente o bien sea también ayudando a mitigar. Es dependiendo de la actitud que cada uno de nosotros tomemos, y que esa información que nos llegue a través de los medios de comunicación, pues es importante estar yendo, por ejemplo, este tipo de programas, que es importante para que la gente pueda crear conciencia. A lo mejor es poquito el granito de arena que estamos poniendo en este tema, pero si ya dejamos la inquietud en las plataformas de internet, encontramos mucha información que nos puede ir ayudando a ver en dónde estamos posicionados ahorita, y que yo como ser humano, como un miembro de la comunidad, ¿qué puedo hacer para mitigar en la medida de lo posible esos efectos de la deforestación, del cambio climático, de las sequías que tanto nos está perjudicando? Adelante, Erika. Hombre, una disculpa que le piqué mal y no voy a regresar con ustedes. No, hombre, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que es súper interesante. ¿Sabes qué? A mí, de las cosas que más me llaman la atención y me encantó que lo tomaras tú dentro de tu presentación, son estas espirales de pobreza que se generan, ¿no? O sea, cómo al final de cuentas las comunidades terminan migrando hacia las ciudades o hacia otros países, y tenemos de verdad localidades abandonadas, doctor. Es muy impresionante aquí
Aquí en Durango vemos muchas localidades así, ¿verdad? Solas, con una población ya, los mayores son los que se quedan, ¿no? Y que pues les mandan dinero y que eso viven, ¿no? Entonces, me encanta que lo veas, ¿no? Que lo tocaras en tu presentación. Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención y que es de las cosas que queremos abordar un poquito aquí en el departamento es cómo podemos revertirlo, doctor. ¿Qué podemos hacer? O sea, qué estrategias nos dirías? Si quieren intervenir ustedes en una comunidad, o sea, tendrían que llevar estos pasos a cabo, ¿no? O sea, ¿cómo tendríamos que estar como generando el primer paso, ¿no? Para estas acciones y qué tendríamos que estar haciendo? Sí, muy importante lo que mencionaba el ingeniero Luis, también lo que mencionas tú, Erika. ¿Cómo vamos a hacer una reversión del problema? Aquí me voy a permitir compartir pantalla otra vez de nuevo. A lo mejor con una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí, por ejemplo, hacemos estudios de lugares donde teníamos un impacto muy fuerte de la desertificación y hacemos cambios de producción de alimentos regenerativos. Se le llama biología regenerativa o agricultura regenerativa. Y lo que hemos visto es que estos suelos y estos territorios o ecosistemas cambian y cambian para bien. Es decir, el productor ahorra dinero en fertilizantes, ahorra también tiempo en manejo y obtiene la misma producción o inclusive en otros casos ha dado más. Pero es un proceso, o sea, no es así como la solución de te voy a poner un tinaco de agua y ya vas a tener agua. No, es un proceso porque son ecosistemas. Entonces, vivimos en la actualidad en tiempos que todo lo queremos rápido. La comida en un microondas, la comida rápida, teléfono inmediatamente nos comunica con alguien. Pero los ecosistemas no son medios sociales, sino que son medios naturales que tienen sus propios ritmos. Entonces tenemos que entender ese ritmo que tiene la naturaleza. Pero lo tenemos que propiciar, por eso les mencionaba, es importante actuar ya. Y como este tipo de foros, estoy seguro que la gente que nos ve en Durango o en otras partes le va a llamar la atención y va a decir, eso que están hablando en ese foro, ¿cómo lo puedo llevar a cabo en mi territorio? Si soy productor, ver, oye, ¿cómo está tu suelo? ¿Cómo lo veías el año pasado? ¿Cómo lo veías hace 10 años? ¿Realmente la producción sigue siendo igual o necesitas más urea? El agua en el suelo, ¿cómo la estás viendo? Hacerte esas preguntas. Y si la respuesta es negativa, tienes todo el indicador de que algo está pasando malo con tu territorio y tienes que preguntarle, acercarte en este tipo de foros para buscar una solución que no siga afectándote, que no se vaya agravando el problema de la desertificación en tu territorio. Y las personas, de la mayoría de las personas que no estamos en la producción de alimentos directo, que estamos en las ciudades, ¿podemos ayudar? Sí, sí podemos ayudar. Una forma muy sencilla es preguntando de dónde viene el alimento, el elote que nos comimos, el jitomate, la cebolla, el rábano, la salsa que estamos consumiendo, ¿de dónde proviene? Si proviene de la región de Durango, en este caso, hay que seguir consumiendo esos alimentos y incentivarlos, porque apoyar al productor consumiendo sus productos le ayudas a que tenga economía. Y si estamos consumiendo de otros lugares, inclusive de otros países, como por ejemplo hay chile que viene de China, porque es más barato, unos pesos, pues decir, oye, realmente no estoy apoyando al productor que vive aquí en Durango, y si este productor de Chile ya no le están consumiendo los mexicanos, muy seguramente va a dejar sus tierras y va a migrar a la ciudad. Pues, preguntar la procedencia es algo muy importante. Y después hay etiquetado. Los gobiernos, las academias, la industria privada está sacando etiquetado, decir, este
chile o esta sandía o esta manzana se produjo conservando el suelo o de forma de menos impacto y tienen muchas etiquetas. La gente puede preferir eso o valorarlo a la hora de consumirlo. Y la otra también es con los huertos en la ciudad. Se ha visto y está comprobado de forma científica que la gente que tiene, aunque sea una plantita de alimentos en su casa, si sea en un departamento o en un huerto vecinal, valora los alimentos de forma distinta a alguien que no lo conoce. ¿Por qué? Porque sabe lo arduo que es producir ese jitomate, cuánto le costó de cuidado, cuánto tuvo que sufrir de su tiempo para ver que esa planta le produjera un jitomate y le sabe diferente cuando se lo come. Entonces, ese tipo de conciencias se van creando un tejido social y va cambiando la percepción de los grupos sociales. Entonces, las capacitaciones a los productores es fundamental para que esto cambie. Y la otra, a la gente, los consumidores, también. Es decir, tienen que ser los dos, si no, no puede cambiar la estructura social. Por eso, vuelvo a recalcar, la capacitación es una herramienta que se necesita, pero que llegue a la gente, que llegue a los tomadores de decisiones para que pueda haber un cambio de la forma de producir de los alimentos, que es lo que estamos viendo que impacta mucho a nuestro país. Entonces, bueno, básicamente son dos cosas, ¿no? Tenemos los consumidores, que tenemos este campo de acción que podemos hacer la diferencia a través de nuestras decisiones de consumo, y la segunda, que son los productores, básicamente, ¿no? Entonces, que también tenemos que intervenir de alguna manera en esos territorios. Yo leí alguna vez, doctor, que por ejemplo, o sea, hay territorios que han tenido su vocación, que tal vez ya ahorita están desertificados, pero que en su momento fueron bosques o fueron pastizales o fueron, o sea, tuvieron su vocación ecosistémica, ¿no? Para hacer, por ejemplo, una acción de combate a la desertificación en un territorio, primero hay que identificar ese tipo de ecosistema que tenían en su momento antes de caer en un proceso de desertificación, o cómo es el tema ahí. Sí, lo primero que se tiene que hacer cuando se entra a un lugar de certificación es hacer un diagnóstico. Y hay dos partes del diagnóstico. Normalmente nos vamos a lo físico, es decir, a ver, ¿qué capacidad de agua almacena el suelo de aquí? Pues almacena 1 litro por tantos centímetros. O tiene tanta materia orgánica en este metro cuadrado. O tiene tanta vegetación en esta superficie. Eso es muy bueno saberlo. Y a veces hay datos del pasado, como tú mencionas, del ecosistema anterior, o lugares que quedan todavía sin tanto impacto y podemos ver cómo era antes, esa fotografía del pasado. Y bueno, se ha mermado porque en el bosque que está aquí enfrente de esta pradera, la capacidad de materia orgánica es más grande, o almacena más agua, o hay un mejor clima. Pero también la parte social, esa es la que a veces no medimos. A ver, ¿cuánta gente está migrando? ¿Cuántas, como decía el ingeniero Luis Valderrama, cuántos son adultos mayores? ¿Cuántos jóvenes están yendo? ¿Por qué se están yendo? Hay una sola, ¿cuánto le están pagando la tonelada de maíz o de trigo o del producto que se vende ahí? ¿Qué opciones tienen los productores para producir otra cosa con el mismo costo? Miel, si lo certificamos, ¿le van a producir más? ¿Le van a pagar más por lo mismo? ¿Cómo lo hace? ¿Hay muchos intermediarios o hay pocos intermediarios y por eso se quedan con menos dinero el productor? Es decir, la parte social es tan importante como la parte física. Ya que tenemos el diagnóstico, ahora sí podemos hacer la intervención para revertir la certificación. Cada lugar tiene sus particularidades, pero también hay cosas que se repiten. Entonces, uno es la pérdida de la fertilidad. Esa casi siempre se repite en todos los lugares desertificados. El suelo está más empobrecido, menos saludable, con menos bichos para generar los procesos bioquímicos para obtener nutrientes de la planta. Entonces, ahí, ¿cómo los mejoramos? Pues hay que producir compostas. Oye, ¿cómo generamos compostas? Pues a ver, ¿quién tiene ganadería? ¿Cómo la podemos incidir en que en el suelo se quede?
o los desperdicios orgánicos. Aquí en el país, un mexicano promedio produce medio kilo de residuos orgánicos cada día. Pues imagínense, si son 120 y tantos millones de personas, pues en teoría producimos una gran cantidad de materia orgánica y toda la revolvemos y la vamos y la enterramos en un lugar que se llama los rellenos sanitarios o unidades de exposición final y no sirve para nada, ahí enterrada, lo único que hace es revolverlo y causar problemas. Aquí en Jalisco hacemos 10 estadios de basura cada año y nada más reciclamos el 10%. Si esos 5 estadios de residuos orgánicos los lleváramos con los productores no necesitarían comprar tanta fertilizante. El problema es ordenarlo. El problema es cómo haces la logística. El problema es cómo haces que la gente la separe y que realmente se transforme. Claro. Entonces, es mucho de manejo. El problema con la desertificación no es tanto meterle dinero a, mira, te voy a dar fertilizante orgánico, no es cómo puedo producir mi fertilizante orgánico con lo que ya tengo. Entonces, es capacitación. Y lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Guadalajara, en la División de Ciencias Biológicas y Ambientales, son áreas demostrativas donde pueda verlo el productor, es decir, ellos ya lo hicieron y tienen las mismas condiciones, o inclusive condiciones más desfavorables que las mías o de mi territorio, yo lo puedo hacer. Entonces, lo motiva, lo incentiva, lo metes en una red de apoyo y aparte a los consumidores lo mismo. Hacer documentales como el que les mencionaba de Besando la Tierra, trayendo expertos de otras regiones, porque a veces jala mucho eso, y las redes de apoyo entre los productores, el gobierno y la academia, y quien se vaya a sumar. No, hombre, pues la verdad es que es un tema súper interesante, doctor, nos da para mucho más, desgraciadamente ya se nos está terminando el tiempo, pero le agradecemos mucho su presencia. Ojalá podamos ampliar algunos temas porque creo que se van ligando, o sea, la desertificación al final de cuentas se va ligando con otros temas que podemos ir profundizando, como por ejemplo eso, cómo hacer una composta, ¿no? Podemos hablar de lombricomposta, que está padrísimo, yo la tengo en mi casa, tengo mis lombricitas, me regalaron un puñito así y ahorita lo tengo lleno de lombrices, o sea, se reproducen padrísimo. Y la verdad es que hay cosas que podemos hacer desde casa a nivel hogar y que podemos hacer a nivel macro también en comunidades, ¿no? Entonces, después lo vamos a invitar si usted tiene tiempo y si nos hace el honor, la verdad es que nos encantaría platicar de otros temas, por ejemplo, eso de cómo hacer compostas, cómo hacer huertos urbanos en nuestro hogar. Y pues le agradecemos mucho, Inge, le doy la palabra para despedirnos de nuestro invitado y pues agradecer, ¿no? De todo corazón, doctor. Gracias, Erika. Doctor Javier García de Alba, pues muchísimas gracias por su plática muy ilustrativa, con todos los conocimientos que su preparación, ya, y muy joven, por cierto, pero con muchos conocimientos sobre el tema. Eternamente agradecidos y quisiéramos en otra ocasión seguir platicando con ustedes sobre este y otros temas importantes, porque esto no se acaba y hay mucho tema por ahí. Le dejo el uso de la voz, doctor, y agradecerle mucho su participación. Estamos a sus órdenes. Al contrario, es un honor compartir el foro con ustedes, licenciado Luis Guadarrama, y por supuesto también con Erika Casio. Lo que podamos apoyar aquí en la Universidad de Guadalajara, siempre estamos a la orden. Y esto es un trabajo de equipo, entonces tenemos que entrarle todos, tenemos que poner nuestro granito de arena y también mencionarles que estén atentos de las redes sociales. Ahorita vamos a subir la información de desertificación si ustedes lo buscan en Facebook, UDG Sustentable. Ahí vamos a subir la información sobre los talleres, capacitaciones, también técnicas que nos dan para detección de certificación y que sea de mucho provecho y que pueda llegar a la gente que realmente esté interesada y lo necesite, ¿no? Pues cuenten con todo nuestro apoyo. Les mandamos un fuerte saludo desde acá de Jalisco.
Pues muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que nos vieron. Esta es la primera vez que grabamos en Zoom, así es que ahí disculpen todos los tropiezos o lo que hayan visto, las cosillas, los errores, no importa. Lo más importante es que hayan escuchado la información que nos trajo el doctor Javier. Es súper importante este tema, no hay que perderlo de vista, señores, porque a veces traemos el tema de la sequía y pensamos que es como temporal y que se va a pasar y que al ratito llueve, pero en realidad esto es un proceso de degradación constante, como nos dijo el doctor Javier. Primero estamos súper chavos, estamos en toda la onda, en el antro, y al rato nos duelen las rodillas y nos duele todo. Así le pasa a la tierra, la desgastamos, la sobreexplotamos y generamos espirales de pobreza que nos están afectando a todos, porque al final de cuentas todos tenemos que vivir, todos buscamos calidad de vida, y pues hay que hacer la parte, ¿no? Y pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron en Voces del Agua. No tenemos a Luis para que nos despida, pero esto fue su programa Voces del Agua. Que tengan muy linda tarde. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Voces del Agua. Te esperamos en nuestra próxima emisión.